A ver, vamos a imaginar una cosa por un momento. El sonido de unas botas militares en el pasillo de una cárcel. El chirrido de una reja de metal oxidado que se cierra. Justo ahí, en ese ambiente tan opresivo, nació una de las historias de desafío más increíbles, más extremas del siglo XX. Hoy vamos a analizar el altísimo precio de decir no. Y es que todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta que, si lo piensas, roza lo absurdo. ¿Por qué alguien preferiría vivir en ropa interior durante años y años antes que ponerse un simple uniforme de preso? Bueno, pues la respuesta nos lleva directamente al corazón de lo que significa la dignidad humana y a un grupo de personas que pasaron a la historia como los plantados. Para entender esto bien hay que ir un poco más allá de la palabra. Un plantado no era un preso cualquiera, ¿eh? La palabra misma ya lo dice todo. Plantado, inquebrantable. Era en sí misma toda una declaración de principios. Se trataba de un prisionero político que se negaba en rotundo a cualquier tipo de colaboración con el régimen. Nada de reeducación, nada de trabajos forzados y, por supuesto, nada de uniforme. Su postura era clarísima. Su propio cuerpo se había convertido en la última trinchera, en el último reducto de su libertad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde y cuándo se dibujó esa línea en la arena? O sea, ¿cuál fue el momento exacto, el punto de quiebre que hizo estallar esta guerra de voluntades? Pues todo empezó a cocerse en la prisión de Isla de Pinos, allá por principios de los años 60. Con la revolución consolidándose, miles de opositores y disidentes acabaron en la cárcel. La cosa se fue poniendo más y más tensa a mediados de la década, cuando se impuso el plan de trabajo forzado, que no era otra cosa que un plan de reeducación. Pero la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, llegó en 1967. Fue la orden de que todos vistieran el uniforme azul, el mismo que llevaban los delincuentes comunes. Aquello era una manera de anularlos, de borrar su identidad política, de quitarles la razón de su lucha. Y para muchos, esa fue una humillación que sencillamente no iban a aceptar. El conflicto, en el fondo, se puede resumir en dos posturas totalmente irreconciliables. Por un lado, tenías la oferta del Estado: coopera, ponte el uniforme, súmate al plan de trabajo y, oye, a lo mejor tienes mejores condiciones o incluso puede que salgas antes. Y por el otro lado, la respuesta monolítica, inamovible de los plantados: no vamos a cooperar, somos presos políticos, no delincuentes, y nuestra dignidad no se negocia. Punto. Y claro, esa respuesta, ese no tan rotundo, tuvo unas consecuencias que cuesta hasta imaginar. Se desató una auténtica guerra de desgaste, una guerra donde la resistencia no se medía con armas, sino con la pura y dura fuerza de la voluntad. Cuando se negaron a llevar el uniforme azul, la reacción de las autoridades fue drástica. Les quitaron su propia ropa. Y así comenzó lo que se conoce como el período del calzoncillo. Suena increíble, ¿verdad? Pues durante años, la única vestimenta de estos hombres fue su ropa interior. A veces ni eso, una simple sábana. Era una forma de humillación brutal que ellos, increíblemente, consiguieron transformar en un símbolo de su resistencia. Pero el castigo fue a más, mucho más. Se crearon las llamadas tapiadas, celdas de castigo a las que, literalmente, les sellaban las ventanas con planchas de hierro. Las sumían en una oscuridad total y absoluta. El objetivo era muy claro: quebrarles el espíritu a través del aislamiento y la privación sensorial. Y es justo aquí donde la capacidad de supervivencia del ser humano te deja sin palabras. A ver, ¿cómo se sobrevive a algo así? Pues es alucinante. Recitaban poemas que se sabían de memoria, se aferraban a la oración, se comunicaban con otras celdas a través del teléfono, que no era otra cosa que dar golpecitos en las tuberías para hablar en código. O incluso componían historias enteras, poemas, solo en su mente. Era un ejercicio constante para no volverse locos, para no perder la cordura. Pero claro, esa supervivencia mental tenía un límite. Esta guerra de voluntades se cobró un precio altísimo y llevó a algunos a tomar la decisión más extrema que se puede tomar: el sacrificio final. 53. Así, el número solo no dice nada, pero es el epicentro de la tragedia de los plantados. 53 días. Ese fue el tiempo que duró la huelga de hambre de Pedro Luis Boitel en 1972. Una huelga que acabó con su vida. Y el punto clave aquí, lo que lo hace todavía más duro, es que estas huelgas de hambre no es que se ignoraran, no. Se combatían activamente. La respuesta del Estado era brutal. Les alimentaban a la fuerza y les negaban cualquier tipo de asistencia médica. No se trataba de salvarles la vida, sino de quebrar su protesta, de anular su último acto de desafío. Pero la historia de los plantados no terminó con ellos, ni mucho menos. Su sacrificio y sobre todo su filosofía de resistencia han dejado un eco que resuena todavía hoy.
Porque este movimiento tuvo muchos rostros. Estaba hecho de personas de carne y hueso. Estaba Eusebio Peñalver, un preso político negro que cumplió 28 años de condena, demostrando que esta lucha iba más allá de la raza. El mundo entero conoció su historia gracias a Armando Valladares y a su libro Contra toda esperanza. Y por supuesto también hubo mujeres valientes como Ana Lázara Rodríguez, una plantada, que soportó condiciones igual de infernales. Y como no, Pedro Luis Boitel, cuyo sacrificio lo convirtió en un mártir y en un símbolo del movimiento. Y esto es quizás lo más impactante de todo. Esa filosofía de plantarse, de usar el propio cuerpo como última herramienta de protesta, sigue viva. Se puede trazar una línea directa entre aquellos hombres en calzoncillos y movimientos de disidencia mucho más recientes, como el movimiento San Isidro. El eco de su desafío, de alguna forma, perdura. Quizá nada, absolutamente nada, pueda resumir mejor esta historia que las palabras de uno de los supervivientes. Me quitaron el sol, la ropa y la comida, pero nunca pudieron quitarme el no. Una frase que nos deja con una última reflexión. ¿Cuál es el verdadero límite de la resistencia humana cuando lo único que te queda por defender es tu propia dignidad?